Bienvenidos y bienvenidas al taller online de acuarelas en casa. Mi nombre es Guillermo Weiss y en esta cuarta clase lo que vamos a hacer es pintar una acuarela de corrido de arriba hacia abajo, comenzando por la aguada. Esto se los voy a pedir en forma particular a todos los participantes, así que después por mail van a enviar el proceso de esta acuarela. Lo que vamos a comenzar, como siempre les digo, es con la hoja de 300 gramos o 350 gramos, siempre armando su borde con la cinta azul y demás. Lo que vamos a comenzar ahora es algo sobre el tamaño que me habían escrito ayer. Siempre recomendamos 35 por 50 y en este caso lo vamos a hacer apaisado. Vamos a comenzar por la aguada con un tono gris, con un poquito de azul. Siempre les recomiendo mojar la hoja. Vamos a tomarlo como un ejercicio de adaptación a la acuarela, así que vamos a, más que hacer algo brillante, vamos a tratar de hacer algo disfrutable y que se pueda compartir, ¿no? Ven que es una acuarela bastante aguada. Con este pincel es un redondo de 22, que viene bárbaro para hacer la primera aguada. Ven cómo empieza a caer el agua. Vamos a hacer una especie de cielo. Vamos dejando. La acuarela, recuerden que también es totalmente prueba y error. Así que recuerden siempre la inclinación de la hoja. Y vamos a dejar también que la acuarela siga su curso. Siempre con servilletas, ¿no? Les recomiendo servilletas estas de papel, las comunes. Ven que va cayendo el agua y en algún momento, bueno, o lo frena, si el lápiz es grueso, a veces frena, aunque ustedes no lo crean, frena el trazo del lápiz, y si no, lo podemos ir frenando nosotros con estas servilletas. Ven que yo voy dejando espacios vacíos en la hoja. Acá ven el efecto del agua. Y esto es una pincelada húmeda. Recuerden que la pincelada húmeda es con la hoja bien saturada de agua y con el pincel mojado, ¿no? La pincelada seca es la hoja seca y el pincel mojado. Es otra cosa y se usa para otra instancia de la acuarela. Bien, lo que les decía del papel, pueden ir tomando el excedente o bien puedo ir bajando todo el agua. Esto después lo vamos a secar, obviamente con un secador de pelo. El lunes pasado preguntaban por las nubes. Puede ser, se puede armar también quitando los excesos de agua. Esto se nota bien cuando lo secan, ¿no? Ahí hay unas pequeñas manchitas que pueden ser las nubes. Ven cómo va cayendo el agua. Recuerden que esta es una pincelada húmeda, que es hoja bien saturada de agua con el pincel con bastante cantidad de acuarela. Vamos a hacer una acuarela bastante simple en tonos, así que voy a comenzar a bajar con un gris suave, y esto nos va dejando siempre lugares blancos, ¿no? Dejando siempre lugares blancos sobre la hoja. Ahí se escapó un poco de azul, de celeste, pero no hay problema con eso.
También vamos a continuar por acá. Vamos a hacer bastante hincapié en que esta aguada sea lo más húmeda posible. Ven cómo va cayendo el agua. Y algo que tiene la acuarela también es que se acomoda sola. Acá vamos a trabajar luces y sombras en este sector. Por eso es que estoy usando apenas un poco de tono gris, porque después vamos a jugar con las sombras y los contrastes. Entonces cuando ustedes vean esta acuarela seca, van a notar el blanco de la hoja y apenas un tono gris. Algo que voy a hacer bastante hincapié en esta acuarela, también dejar estos futuros toldos blancos, estos dos. Entonces vamos esquivando el blanco de la hoja. Recuerden que en la acuarela no se suele usar el blanco ni el negro, pero sí tonalidades como grises oscuros y algún pequeño brillo blanco, pero no se suele en su mayoría utilizar blancos y negros. Vamos dejando, como les decía anteriormente, el blanco de estos toldos. Vamos a trabajar con la luz de este lado, así que vamos a, ya la primera aguada se puede dejar una intención de sombras debajo de los toldos. Recuerden que ahora vamos a secar esto, y esto está bien, está mal, y está bien porque estamos haciendo acuarela y está la hoja saturada, bastante saturada de agua, entonces no hay problema. Ven cómo se va acomodando. Si yo quiero jugar a una sombra y quiero dejar en la primera aguada alguna situación de molduras y demás, no hay problema, se puede hacer. Lo que sí, traten de controlar estas sombras para que no bajen más de lo que nosotros queremos, ¿no? Así que se puede tener con una servilleta y demás, pero ya estamos. Recuerden que esto es porque estamos haciendo una exageración de la saturación de agua y bueno, es acuarela, así que está bien que sea ese impacto y ese estallido del agua con el pigmento sobre el agua de la hoja, ¿no? Que uno tira el pincel y estalla, eso está bien. Después la inclinación se puede dejar un poco más derecho. Yo casi siempre tengo la costumbre de dejar la inclinación de la hoja siempre hacia abajo, pero recuerden que en esta escuela hay muchos acuarelistas que mueven permanentemente el plano, inclinándolo hacia la izquierda, hacia la derecha y demás, y ahí es donde se va acomodando toda la obra. Así que bueno, ahora en 5 minutitos lo secamos y seguimos. Una vez seco, recuerden que con el secador de pelo, un secador pequeño, transportable, es ideal para el secado de la primera aguada. En esta instancia lo que hacemos con un pincel más pequeño, un pincel redondo, este es número 12, y con la textura más de fondo, no aguada, la consistencia de la acuarela, empezamos a rectificar en esta acuarela en sí, como práctica, algunos bordes. Siempre es importante tirar en la hoja o sacar el excedente un poco en la servilleta, y vamos a empezar a trabajar un poco las sombras y los contrastes.
tratamos de que la luz, de imaginar que la luz viene de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Entonces, esta situación de balcones podemos tirar un poquito, vamos a hacer un poquito más oscuro. Esta sombra también. Entonces las sombras empiezan a manejarse de menor a mayor, con una sombra abajo y otra sombra un poco más fuerte y más sólida arriba. ¿Qué les decía de los toldos? Siempre es importante marcar sobre todo el fondo de los toldos, ¿no? La parte de abajo de los toldos. Y es un buen ejercicio para ir completando, ¿no? Entonces los bordes, la parte de arriba, capaz arriba un poco menos, pero abajo recuerden que este sector de la acuarela es donde más oscuros hay, ¿no? Que es donde llamamos que se sostiene la acuarela. Y acá empezamos también a mojar y a jugar un poco con el agua nuevamente, ¿no? Que empieza a caer. Después vamos a tener una segunda secada. Acá empezamos a puntear, empezamos a que las sombras bajen, mojamos el pincel, lo secamos y empezamos a unir sobre todo esta parte, que es interesante que se una ya con un poquito de tono un poco más claro, pero que se empiece a unir, que ese negro no quede tan solo. Y acá es también donde se puede empezar a estirar un poco la pintura con estos toques que obviamente no son exactos, pero que va generando una composición. Y también comenzamos un poco de ritmo. Y ya que estamos en este sector empezamos a bajar. Acá hay una especie de mesas, sería como un bar, un lugar abierto. Lo que hacemos es bajar esos grises, estos tonos los dejamos fuertes acá, pero empezamos a bajar como una segunda aguada. Y dejando algunos sectores blancos. O sea, blancos, digamos, sin tocar, ¿no? Vamos a usar bastante este gris. Así que completamos un poco este sector del edificio del lado derecho y dejamos, como siempre les digo, algunos sectores sin tocar. Así tiene el efecto de la luz y sombra. Ven, dejamos sobre todo este lugar acá. Vamos a hacer una línea oscura de sombras de sombras sobre este lado. Y antes de del segundo secado, vamos a aprovechar para tirar acá unas especies de figuras en este edificio. Recuerden que estamos usando un pincel redondo, número 12. Y algunos pequeños ornamentos también pueden utilizarse. Esta parte la vamos a hacer con poca tonalidad, ya que esta va a tener su propia sombra y acá es donde más impacta la luz. Así que a lo sumo le vamos a hacer una sombra acá.
y vamos a hacerle pequeñas sombras abajo de cada ventana. Y esto cuando seque ya va a tener su impronta y su estilo. Ahora vamos a hacer una sombra antes del secado de este lado y que venga hacia el suelo. Y ahí vamos a estar definiendo ven el quiebre de la sombra. Vamos a hacerlo volvemos al pincel 22, un poco más grueso. No hace falta obviamente que sea este pincel, puede ser una pinceleta. Siempre es bueno aprovechar en estos casos que si tenés una pinceleta a mano es apropiada, y si no, bueno, un pincel redondo de este tamaño. No vamos a hacer tampoco mucho abuso de las sombras, pero sí vamos a marcar ese clásico contraste que tiene la acuarela, ¿no? De luces y sombras. Ya que estamos en esta instancia, vamos a hacer algún pequeño juego de contraste con las nubes. Ven que apenas lo toco, y esto después, cuando seque, podría hacer con el line también, pero bueno, no, ya que estoy con este pincel, recuerden que se puede tirar agua con el spray, y en estos casos sacar algún excedente. Con estas servilletas, y ya podemos ver el contraste de la luz y de la sombra. Así que el sol lo tenemos de este lado, por eso es que está proyectada la sombra seca. Y ahora sí podemos pasar al segundo secado, y van a ver cómo se acomoda todo esto, estas manchas también oscuras, y jugar con alguna sombra. Ven, porque hay un montón de sombras que van y vienen, que ya pueden ser de los elementos de iluminación y demás, así que siempre es importante girar y tomar esto que estoy haciendo con un pincel más fino, que son distintas sombras que pueden caer aleatoriamente. Así que podemos pasar a hacer el segundo secado, y después comenzamos con la parte de los fondos y la acuarela café. Ya tenemos el segundo secado. Lo que hacemos ahora es meternos en la construcción de la obra. Acá voy a hacer como una mención importante sobre todo para todos los y las inscriptas, que tengan paciencia, y este es el momento de armado y de estructurar la obra. Igual con esto ya tenemos bastante, pero más que nada vamos a ir a las ventanas, a los balcones, a las cornisas, que es donde también se hace fuerte este tipo de acuarela, ¿no? Cuando digo cornisas, es la parte superior. Siempre es importante tener algún ornamento, alguna figura. Recordemos que está muy bien que el agua, que la acuarela baje. Que vamos a hacer unos punteos, lo que se llama también unos pinchazos y unos toques sobre lo que tenemos, sobre los fondos. Hagamos un punteado y después veamos qué es lo que queda.
acá sí podemos llegar a tener un ritmo de elementos. Recuerden que todo esto cuando seca, yo estas pinceladas a veces me preguntan qué se logra. Bueno, se logra movimiento, se logra efecto. Acá porque estamos en un hermoso auditorio, el auditorio Leonardo Fabio de la Biblioteca de Congreso, con una excelente iluminación y demás, pero bueno, cuando estás en la calle y está todo lo que es el sonido, la mugre, la gente que pasa y demás, ahí es donde nace la acuarela urbana, que lo haces rápido, que haces un boceto, que pasa la bicicleta y te roza y demás. Todo ese bullicio es lo característico de esto. Por eso este tipo de pinceladas es muy usual, ¿no? Que generan movimiento, generan velocidad y demás, como para contarte la historia que estás en la calle, ¿no? Que esto nació así, de pintar en la calle y bueno, con todo lo que eso requiere y repercute en la obra, ¿no? Las manchas y demás. Por eso siempre hago esa aclaración, que no es la acuarela clásica, sino que tiene algunos temas referentes a la acuarela clásica, pero bueno, esto es urbano, esto es con más movimiento y demás. Tengo un poquito de negro no, de gris, de paint en el pincel, y puedo jugar a retocar alguna nube, pero bueno, eso es muy personal. Yo creo que con eso está más que bien. Ahora bueno, vamos a tirar algunas ventanas. Vamos a tomar un poco de azul con negro, y acá también tienen que estar distendidos y extendidas para no generar una tensión en la obra, sino que sea natural. Y les recomiendo hacer este tipo de ventanas y no ponerse a hacer las ventanas convencionales y los cuadrados y demás, sino que con esto está más que bien. Ustedes dirán, son manchas. Bueno, son manchas, y para empezar es totalmente válido. Y tiene el ritmo de ventanas. Después puede venir acá capaz un ingreso más marcado, más importante, pero no viene al caso. Después capaz que cuando lo sequen van a ver que tiene esos claros y esos oscuros, y con eso ya estamos más que bien. Recuerden este juego de pincel, y que no estamos atados a ninguna convención. Solamente lo que hacemos es generar un clima. Así que bueno, en eso capaz que con estos ornamentos se llama de arquitectura a las cornisas y demás, y a lo que de alguna forma decora. Ahí va cayendo un poquito el negro. Confíen que esto después se seca, y bueno, es muy interesante cuando se combina el negro con el azul. Acá voy a poner un poquito abajo sombra, que son las sombras de las mesas y demás. Eso también es importante que quede oscuro. Y lo que voy a armar es un zócalo en toda esta altura, que siempre es importante que quede como unido, ¿no? Que toda esta parte quede unida y que no queden pedacitos y demás. Voy a rectificar la sombra de las ventanas y de los balcones con pequeños toques. Esto también es importante que lo recuerden. Ven que acá la sombra va de lado a lado y no hay mucho más que eso. Siempre recuerden con un trapo o con una servilleta despegar estas situaciones de oscuro, ¿no? Y de base.
También le podemos dar un poco de azul a las ventanas. Que hay gente, pues hay gente en los balcones, va a hacer manchas, ¿no? De gente, no hace falta que esté la persona totalmente dibujada. Las manchas también son, bueno, características de la acuarela, ¿no? Para generar un clima y que no quede tan recto y tan chato, porque si no nos quedaría la acuarela demasiado blanca y tampoco es lo que buscamos. Acá sí le voy a dar un poco de profundidad. Digamos que es una puerta. Pero por ahora lo dejamos así, con mancha. Después vemos cómo lo retocamos. Lo importante es que se vea el contraste y que se vea la luz. Acá sobre este lado sí vamos a jugar con alguna sombra de cornisa, algún elemento. Siempre recuerden tomar el pincel de arriba. Este punteo también es importante porque después seca y, como digo siempre, la acuarela se acomoda. Hay que darle tiempo a la acuarela, y sobre todo cuando ustedes capaz que ven estas manchas de acá, tienen que tener paciencia y la acuarela se acomoda, y es ese tiempo donde el agua baja, se evapora, y ese momento donde el pigmento hace la explosión hay que dejarlo. En este caso yo estoy usando grano grueso, que se ve bien acá. Todo esto es grano grueso, o sea, toda la hoja. Y cuando usas grano grueso, todo este tipo de efectos y puntitos y demás se va acomodando. Siempre recomiendo, cuando empiecen a pintar, que lo hagan con el grano grueso. Estoy tirando agua acá para que se acomoden aún más también se usa el dedo, sí, se usa el dedo, se usan las tarjetas, para que se acomoden un poco las nubes. Tenía algunos sectores que no me estaban convenciendo, suele pasar, pero ahí se va acomodando. ¿Qué les decía sobre este punto? Bueno, acá hay unas iluminaciones que después las voy a hacer con un line, pero sobre este lado va a ser algo bastante simple, ya que nos da la luz. Así que no vamos a hacer algo demasiado complicado. Vamos a pensar que es un lugar también bastante vidriado. Y no mucho más que eso. La entrada tranquilamente puede estar más de este lado, así que no lo vamos a complicar mucho, lo vamos a dejar así. De este lado seguramente usemos algún color primario fuerte como para romper un poco toda esta claridad de tonos, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Vamos a agregar algunos elementos urbanos. Esto tiene que secar un poco, pero vamos a hacerlo igual. Recuerden, con el line, este es un 02, un poquito de acuarela aguada, y vamos a hacer algunos elementos de antenas y
y demás, ¿no? Cositas urbanas que siempre recorren la ciudad, ¿no? Tengan cuidado también que no sobresalga mucho, sino que sea una intención más que nada. Vamos a hacer algunas luces también. Ven, ahí está, tendría que esperar que seque, pero lo vamos a hacer igual y después lo vamos a secar. Estamos haciendo las luces y está bien. Ustedes me dirán, bueno, quedó un poco manchado y demás. Bueno, sí, es parte de la acuarela y a veces no hay tiempo para secarlo, pero está bien porque esas manchas son características de la acuarela, no hay problema. Vamos a hacer un poco la baranda de los balcones. Recuerden que siempre en acuarela y en acuarelas urbanas siempre se hace la mancha referente al elemento, y no es que buscamos el elemento en particular, sino que esa mancha nos recuerde o nos dé la sensación de que es un balcón, que es una reja y demás. Siempre a través de la mancha siempre jugando a que queremos demostrar eso, pero tampoco es que estamos buscando el elemento concreto, ¿no? Siempre estamos detrás de la mancha en la acuarela, sobre todo lo que es la acuarela urbana, ¿no? Que más que es el gesto, es como insinuar que está, y bueno, con eso basta, no buscamos, por lo menos esta escuela no busca más que eso. O algún pequeño detalle, pero no más que eso. Acá puede tener algún almohadillado en el costado. Ven que son pequeñas cosas y pequeños detalles que van incrementando la obra. Vamos a hacer unos personajes del balcón, ya que estoy con el line, casi siempre oscuros, ¿no? Para que sobresalga. Después recuerden que se pinta, si están de frente se pinta capaz con este tono de acá, se puede pintar la cara, y si están de espaldas casi siempre se usa el negro para pintar lo que es el pelo, ¿no? Que se está yendo. Y esto es importante también de las personas, sobre todo para darle escala. No es importante, siempre digo lo mismo, no es importante que quede la persona y la ropa, sino que quede la presencia y la escala. Principalmente es para dar escala. Y acá hay unas manchas también. Esta es la gente. Vamos a hacer una especie
cantero. Son elementos que no hace falta que ustedes los pongan exactamente, sino vamos a jugar a que si está el elemento, sí, lo que les voy a pedir es que ese elemento tenga algún contraste o que tenga su propia sombra, ¿no? Eso sí, para el ejercicio vemos que es un cantero. Bueno, si la luz viene de este lado, un poquito más oscuro ahí y acá, y de esa forma tiene su composición en luz y sombra. Vamos a hacer otra especie de luz. Con la sombra. Y acá ya está bastante logrado o insinuado. Y vamos a colocar un tono. Vamos a hacer una especie de lo que puede ser un lugar de ingreso, puede ser un banner y demás. Acá no es que hay una explicación lógica, sino que la obra está necesitando un color, y bueno, se lo tenemos que dar, se lo vamos a dar por acá. Ahí está. Entonces este es un banner. Después completaremos con alguna simbología o no, pero es importante por lo menos que en esta parte tenga por lo menos un color. Vamos a jugar a que la persona de acá también tiene algún tono rojo. Vamos a hacer algunos puntos por acá. Vamos a hacer las caras después de las personas. Esto también puede ser una mancha o un reflejo. Y ahora, para ir terminando, vamos a hacer más que nada la cara de las personas, los que vienen para adelante y los que van hacia atrás, y creo que con eso vamos a estar terminando el ejercicio de la clase número 4. Bueno, secó estas manchas rojas. Lo que hacemos es darle un poquito más de impronta de color a algunos personajes. Están por acá. Algún poco de vegetación. A estos recuerden, en este caso no vamos a usar verde, pero sí es interesante que por lo menos aparezca una especie de follaje o algunos elementos, digamos, de hojas y demás. Recuerden que esto es también un ejercicio para que ustedes vayan practicando, así que tómenlo como tal y bueno, y sobre todo disfrútenlo. Ven que acá está mojado, entonces puede ser una especie de árbol, las hojas y demás. No lo hacemos en verde para no perder la síntesis, ¿no? Acá también es interesante porque esto se va uniendo, lo que llamamos también
en arquitectura y en acuarelas que se va cosiendo. Entonces, si tenemos un elemento que está muy separado de otro, hay que unirlo. Bueno, la forma que usamos en nuestro vocabulario es coser, que no deja de ser otra cosa que unir. Así que bueno, está bien que también se puede salpicar un poco. También es interesante para que le dé movimiento y no queden zonas demasiado blancas. Ven que ahí se va cosiendo, se va uniendo, entonces esto no queda vacío, acá, bueno, se va uniendo todo y va haciendo todo un poco más natural. Ya que tengo el negro, refuerzo un poco estoy usando también algunos colores de la paleta. Ahí apareció un violeta que no sé exactamente si lo quiero usar, pero no es nada. Ahí seguimos un poco con follajes. Dándole las sombras también a algunos personajes. Capaz que para que no quede tan blanco esta parte, hacemos una especie de almohadillado. Es un pequeño detalle nada más. Recuerden que esto cuando seca ya tiene otra connotación. Capaz que hay un poquito de blanco, se hace un craqueado también, o se saca con la uña o con la punta del pincel. Le voy a poner un poquito de una mancha blanca que sería interesante que lo tenga. Identificar algunas sombras. Pero no mucho más que eso. Acá en este sector se pierde un poco la hora, así que se puede llegar a poner una mancha de algún estandarte o alguna bandera. Cuando digo esto es más que nada la vista va un poco hacia este lado, así que puede ser un estandarte o ven que tiene cierto movimiento y tiene es como si tuviese viento y tiene ese movimiento ahí. Bueno, nada, son detalles que siempre vienen bien a la acuarela. Vamos a hacer un poco de alguna vestimenta de estos personajes. Acá está todo bastante manchado, así que no es que estamos pintando exactamente las personas. Acá vamos un poco con tonos del azul. Vamos a hacerle con el liner. Vamos a hacerle las famosas caritas a los personajes. Y ahí hay algunas personas sentadas. Recuerden que de esto no es nada exacto.
pero bueno, por lo menos hay unas manchas bueno, que denotan la presencia de gente, ¿no? Yo hablaba de utilizar un poco el blanco, pero también estos tonos se pueden usar para hacer una especie de contraste, de luz. El borde. Siempre soy reiterativo en los videos, pero bueno, no abusamos del blanco para que no, porque resalta mucho. El blanco resalta bastante y no quiero que pase eso, pero algunos lugares específicos no queda mal. Hay un personaje en primera línea con algunos toques blancos. Esto ya es lo que aclaramos en videos anteriores, especie de joyería, ¿no? Que con esto casi siempre damos por finalizado la obra. Y bueno, no mucho más que eso, ¿no? Así que bueno, con esto estaríamos cerrando la clase 4 sin más detalles, así que esto es lo que vamos a estar, ustedes me van a estar enviando por mail y yo les voy a mandar el principio de esto cuando estaba recién comenzado el lápiz. Así que bueno, espero a todos los participantes que vayan enviando el mail con esta imagen, con esta impronta y bueno, hasta acá estamos llegando con la clase número 4 de acuarelas en casa.